Hola, mi nombre es Mariluz Henao y el tema que nos corresponde a mi grupo y a mí es el abuso del derecho en el ámbito societario. En términos generales, abusar de un derecho consiste en los actos ejecutados por una persona valiéndose de la legitimidad que ese derecho le otorga, pero desviando su finalidad en una proporción o aprovechándose de una condición o prerrogativa que perjudica a otros. En Colombia, el abuso del derecho tuvo sus primeros desarrollos normativos a partir del artículo 8 de la Ley 153 del año 1887, para ser integrada posteriormente a nuestro Código de Comercio en su artículo 830, el cual establece que el que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que causen. El ámbito societario, por supuesto, no se escapa de las actuaciones abusivas. La sociedad comercial, entendida como convenio colaborativo, exige de quienes la integran su participación en la marcha de los negocios de la empresa y no la simple expectativa pasiva de repartición de las utilidades que la actividad arroje. Destaca el doctor Francisco Reyes Villamizar en su libro sobre las SAS que el abuso del derecho en materia societaria se presenta en mayor medida en las determinaciones que se adoptan en las asambleas o juntas de máximo órgano social, en las que, a pesar de observarse las normas sustanciales sobre convocatoria, quórum, mayorías decisorias, etc., se busca un propósito que excede la finalidad del derecho de votar a favor o en contra de una determinación. Es así como este exceso se presenta por parte del accionista o de los accionistas o socios mayoritarios cuando, abusando de su posición dominante, orientan su voluntad a la obtención de beneficios en perjuicio de los minoritarios y no del interés social. Ya en estos momentos vamos a escuchar a mi compañero que nos va a hablar sobre estos abusos del derecho en el ámbito societario. Buenos días, mi nombre es Eduardo García. A nuestro equipo le tocó el abuso del derecho en el derecho societario colombiano. Una de las modalidades donde se ve mucho el abuso es cuando se necesita que los accionistas hagan unos aportes adicionales al capital para hacer un crecimiento o para suscribir un aumento de capital en la sociedad, ¿cierto? Este abuso se puede dar mucho cuando las sociedades se basan en lo que dice el artículo 388 y en lo que dice el artículo 420 del Estatuto Mercantil, que dice que pueden emitir acciones y que cualquier persona, sea accionista o un tercero extraño a la sociedad, puede adquirir una parte de estas acciones o pues, gran parte de las acciones. Eso pues ya como depende de la cantidad que esta persona adquiera, ¿cierto? Eh, esto, el abuso se ve en que las personas que no pudieron hacer su aporte, pues los accionistas que ya estuvieron no pudieron hacer su aporte, van a perder, van a tener una reducción en la participación en esta sociedad. Entonces, prácticamente puede haber hasta una disolución del porcentaje de participación que estas personas tengan. Al contrario de las personas que abusan del poder que les da al poder adquiriendo muchas más acciones de las que el otro societario ha adquirido. Buenas noches, mi nombre es Juan José Avendaño y continuando con la exposición, según los artículos 354, 360 y 386 del Código de Comercio, en el reglamento de suscripción de acciones, el precio de estas no podrán ser inferiores a la nominal, es decir, el aumento de capital justifica financieramente
se prevé que todos los accionistas podrán hacer el uso del derecho de preferencia. Sin embargo, los accionistas administradores aprueban el reglamento de colocación de acciones por su valor nominal. Se configura el abuso del derecho por la aprobación contable y financiera al no pagar la prima de colocación. De igual manera, el capital social de una compañía de responsabilidad limitada es dividido en cuotas de igual valor y los socios tienen el derecho a ceder la cuota que les corresponde. Sin embargo, la sesión que implica una reforma implica una reforma estatutaria y esta debe ser aprobada por la mayoría. Es válido que la Junta de los Socios niegue el ingreso de un extraño a la sociedad. Sin embargo, resulta muy abusivo que en esta sociedad que los mayoristas se desplieguen en actuaciones que impidan lograr que un tercero adquiera su parte en la participación de la compañía. El abuso del derecho también se presenta mayormente en las determinaciones adoptadas por las asambleas o juntas, que es el máximo organismo social, por parte de los accionistas o socios mayoritarios, abusando de su posición dominante, pues estas buscan propósitos que van más allá de votar a favor o en contra de cierta decisión, obteniendo un beneficio en perjuicio de los minoritarios, que son realmente la parte más afectada. La modalidad de abuso más conocida es la que se llama o es conocida como la mayoría. Es la más frecuente y es un claro ejemplo de que las decisiones en las que se prevía al minoritario de acceder a los dividendos bajo una supuesta decisión de negocios para que la empresa encubra las intenciones de lesionar los derechos de los accionistas minoritarios, para que pierdan el interés y el ánimo de permanecer en la sociedad y vendan su participación valiéndose de su derecho de preferencia. En conclusión, podemos decir que el abuso del derecho de minoría se presenta cuando las actuaciones de los accionistas se encargan de impedir la toma de decisiones para una correcta dinámica de la empresa, con el fin de tener unos beneficios personales por encima del buen desarrollo que pueda tener la empresa. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Carmen Cecilia Bustamante Cano. En esta ocasión le vamos a hablar sobre el abuso del derecho societario. Como lo expresó, lo manifestó hace un tiempo el doctor Francisco Reyes Villamizar, no estamos acostumbrados a que haya justicia en Colombia. Se nos ha vuelto pues como paisaje esto de que sea coja la justicia en nuestro país. Es por ello que en esta ocasión él exalta la labor del doctor Mendoza, la superintendencia, porque su labor nos va mostrando el camino, enseñando hacia dónde debe ir el sistema jurisdiccional en Colombia, un sistema en el que haya imparcialidad y una capacidad de resolución, honestidad a toda prueba, puesto que en la actualidad la capacidad de resolución no es efectiva ni rápida, toda vez que en Colombia estamos acostumbrados a que el aparato judicial es lento, retrógrado. Inicialmente un proceso tarda 10 años en su primera instancia, luego pasamos a una apelación y tarda otros 5 años, pasamos a la acción de tutela y otros 5 años en el ejecutivo. Finalmente, después de 16 años que aparece como el fallo, cuando ya el demandado es insolvente. Son escasos los procesos que se presentan en la actualidad en todas las cámaras, pues como en materia arbitral, teniendo en cuenta que el país tiene constituidas más de 500.000 de compañías instituidas a nivel nacional y habrá 5 o 10 laudos arbitrales específicos en materia de sociedades en todo el país en las cámaras de comercio principales. El arbitraje podemos decir que es una herramienta subóptima, que es decir, mejor que la jurisdicción ordinaria, pues que es un poco más rápida, no mucho, pero muy costosa, no tan calificada técnicamente. La ley 1258 intenta que la jurisdicción de la superintendencia se fortalezca. Se crean
sociedades pues limitadas y posteriormente esas compañías se transforman en SAS. Estas compañías solicitan un subsidio a Finagro que se llama incentivo para capitalización rural. Lo dice pues como la ley, que una persona no puede tener más de un incentivo de capital rural. Aquí es donde entramos en materia como de los ejemplos del abuso societario. En específico, en este caso voy a tratarlo de la remoción de un accionista minoritario de la junta directiva y el abuso del derecho. Un ejemplo muy claro lo puso el doctor Villamizar cuando habla de la nueva clínica Sagrado Corazón SAS, en el que por primera vez emite un concepto de abuso de mayoría. Dos personas muy amigas, el señor Edwin Hilton y Mauricio Vélez Cavitz, se hicieron socios, crean una compañía que se llama Inversiones Hospitalarias y Clínicas IHC SAS. Deciden crear esta compañía para empezar a hacer pues como inversiones en el sector hospitalario, y posterior a ello el señor Mauricio Vélez decide invitar nuevos inversionistas para así obtener recursos adicionales, capital adicional, con el propósito de adquirir la nueva clínica, esta clínica Sagrado Corazón que estaba en venta. Pero para ello crearon una llamada Nueva Clínica Sagrado Corazón SAS con la finalidad de adquirir la clínica que estaba en venta. Se produjo un conflicto entre estos socios principales, es decir, los señores Edwin y Mauricio, por lo que la junta directiva de la compañía filial que había sido creada para el efecto de adquirir una clínica, al preguntarle pues como al señor Mauricio porque excluyeron pues como al señor Edwin, cuál había sido el motivo de su exclusión, aduce que no asistía a las reuniones, además que le querían dar un perfil más técnico y querían que estuviera a cargo de una persona con más experiencia en el sector. Posterior a esto se halló un documento donde el señor Mauricio le solicitaba al señor Edwin que no asistiera como a las juntas directivas porque ya estaban a punto de hacer la compra pues como la clínica para evitar como inconvenientes, por lo que la superintendencia encontró que el señor Edwin no asistía a las reuniones por voluntad propia, sino porque ya había pues como un acuerdo entre Mauricio y él. Entonces realmente no era que no tuviera interés en participar de esas juntas, sino que habían efectuado pues como un acuerdo. Por eso la superintendencia termina decretando el abuso del derecho de voto según el artículo 43 de la ley 1258 de 2008. Esta figura del derecho al voto se presenta en aquellos casos en los que, a pesar de observarse las normas sustanciales sobre convocatoria, quórum, mayoría decisoria, se busca un propósito que excede la finalidad del derecho de voto a favor o en contra de una determinación específica. La con respecto a esto, crea una fórmula de aplicación futura para determinar el abuso del derecho del voto, que es impacto negativo, consecuencia de la decisión, elemento volitivo, y esto nos da por resultado el abuso del derecho del voto. Además de esto, podemos probar por medio de los antecedentes de conflicto que existen dentro de la misma sociedad, que demuestran que evidentemente hay una animosidad por parte del accionista controlante de dar lugar a esta acción, de provocar daño u obtener una ventaja injustificada. La existencia del conflicto intrasocietario puede tomarse como un indicio de la posible intención lesiva detrás de la aprobación de determinaciones que perjudiquen a un accionista minoritario. En Colombia se ha considerado normalmente que el derecho de la mayoría es el derecho absoluto. Hace lo que quiere, nombra a las personas que quiere, vende los activos que quiere, transfiere los bienes que quiere, y siempre ha existido la creencia totalmente equivocada que son derechos inherentes a la posición del socio mayoritario, sin tener en cuenta el interés social y sin tener en cuenta el interés de los accionistas minoritarios. Las prácticas accionistas han sido tremendamente agresivas e ilegales en este ámbito. Lo que podría hacer al respecto hace poco era mínimo, no habría realmente pues como argumento para defender la posición minoritaria. Este presente tiene una relevancia inmensa porque aunque las cosas se hagan bien desde una perspectiva
puramente formal, aunque se tengan muy buenos abogados que sepan hacer actas, convocatorias de tomar mayorías, presidir asambleas agresivamente, no darle el voto al minoritario cuando la situación es claramente opresiva y fraudulenta frente a la oposición del minoritario en un plazo de 5 meses. También es fácil obtener una sentencia condenatoria que además implica la nulidad de la determinación, toda vez que la ley 1258/2008 va más allá que el artículo 830 del Código de Comercio, que tan solo decía que el que abusara del derecho estaba obligado a indemnizar los perjuicios que causara, y no iba más allá, mientras que esta ley, además de la indemnización de perjuicios, decide anular toda actuación, porque es ilegal la forma en que ha tomado la determinación y consecuentemente las cosas deben volver al estado anterior. En el caso que estamos mencionando, naturalmente el miembro de junta que había sido expulsado del organismo regresa, vuelve a ocupar el cargo principal, que la indemnización dineraria no tiene la entidad para compensar el perjuicio que sufre el accionista. Consecuentemente, la única forma de restablecerlo es poniendo en la misma situación que se contaba antes de la situación del agravio que da lugar a la sentencia. Conclusiones. Antes de la creación del Tribunal Societario, la jurisprudencia societaria no había sido coherente sobre el abuso de la persona jurídica. La sentencia de la Corte Constitucional creó confusión sobre el principio de limitación de la responsabilidad, y la nueva jurisprudencia del Tribunal Societario corresponde a las tendencias más modernas sobre la materia. Se espera que estos eventos tengan efecto disuasorio sobre prácticas